diseñado para niños de 16 y 30 meses de edad para evaluar el riesgo de trastorno de espectro autista. Consta de 20 ítems donde se responde sí y no de acuerdo a las preguntas planteadas a los padres. Si se da positivo, no significa que el niño tenga TEA, ya que puedes dar falsos positivos, y es mejor consultar con un especialista, ya que esta prueba no te da un diagnóstico, pero sí te da un indicador de si el niño está en riesgo o no, ya que puede padecer otros trastornos o retrasos en el desarrollo de acuerdo a su edad. Empezando con los ítems, vamos a leer la primera pregunta. La primera pregunta es, si usted señala algo al otro lado de la habitación, ¿su hijo o su hija lo mira? Por ejemplo, si usted señala un juguete, un peluche, un animal, ¿su hijo logra mirar lo que está usted señalando con el dedo? Si es sí y no, responda. 2. ¿Alguna vez se ha preocupado si su hijo o hija es sorda? O sea, hace como si no la escuchara, que si por ejemplo si les llamas y no te escucha, puede ser sí y no. En la pregunta 3 nos dice que su hijo o hija juega juegos de fantasía o imaginación. Por ejemplo, hace como si bebe de una taza vacía o habla por teléfono o da de comer a una muñeca o a un peluche. La número 4 nos indica, ¿a su hijo le gusta subirse a cosas? Por ejemplo, no sé, subirse de la silla a la mesa o las escaleras o cuando juega en el tobogán. Responder sí o no. En la pregunta 5 nos dice que hace su hijo o hija movimientos inusuales con sus dedos cerca de sus ojos, o sea, hace estos movimientos mueve sus dedos cerca de sus ojos de manera inusual. Sí y no. En la número 6 nos dice, su hijo señala con un dedo cuando quiere pedir ayuda, por ejemplo, señala un juguete o algo de comer que está fuera de su alcance. Responder sí y no. En la pregunta 7, su hijo o hija señala con un dedo cuando quiere mostrarle algo que le llama la atención. Por ejemplo, señala un avión, o un camión, o un perrito que está pasando en la calle. En la número 8 nos dice, su hijo o hija se interesa en otros niños, por ejemplo, mira con atención a otros niños, él les sonríe o se les acerca. Responder sí y no. En la pregunta 9 nos dice, su hijo o hija le muestra cosas acercándolas, levantándolas para que usted vea, no para pedir ayuda, sino solamente para compartir con usted. Por ejemplo, le muestra una flor, o un peluche, o un coche de juguete. En la número 10 nos dice, su hijo o hija responde cuando usted le llama por su nombre. Por ejemplo, se vuelve, habla o balbucea o deja de hacer lo que estaba haciendo para mirarle. En la número 11 nos dice, cuando usted sonríe a su hijo o hija, ¿él o ella también le sonríe? Responda sí y no. En la pregunta 12 nos dice, ¿le molesta a su hijo o hija ruidos cotidianos? Por ejemplo, la aspiradora, la música, incluso cuando está excesivamente alta, se tapa los oídos, le molesta esos ruidos. ¿Ya? En la número 13 nos dice, ¿su hijo o hija camina solo? Responda sí y no. En la número 14 nos pregunta, ¿su hijo o hija le mira a los ojos cuando usted le habla, juega con él o ella, o lo viste? En la número 15 nos dice, ¿su hijo o hija imita sus movimientos? Por ejemplo, decir adiós con la mano, aplaudir, o algún ruido gracioso que usted haga. Responder sí y no. En la número 16 nos dice, si usted se gira a ver algo, su hijo o hija trata de mirar hacia lo que usted está mirando, no sé, pues yo puedo ver, no sé, un paisaje al frente y tu hijo mira, o estás viendo la tele, tu hijo mira
Ya. La número 17 nos dice, su hijo o hija intenta que usted le mire, presta atención, por ejemplo, busca que usted le haga un cumplido, o le dice mira o mírame. En la pregunta 18 nos dice su amigo o su hija, perdón, en la pregunta 18 nos dice su hijo o su hija le entiende cuando usted le dice que haga algo. Por ejemplo, si usted no hace gestos, su hijo o hija entiende, pon el libro encima de la silla o tráeme la manta. En la 19, si algo nuevo pasa, su hijo o hija le mira para ver cómo éste reacciona al respecto. Por ejemplo, si oye un ruido extraño o ve un juguete nuevo, se gira a ver su cara, ¿sí o no? En la pregunta 20, para finalizar, ¿le gustan a su hijo o hija los juegos de movimiento? Por ejemplo, ¿le gusta que lo balanceen o que le haga caballito, sentándole en sus rodillas? Responda sí y no. Un cuestionario para niños de 18 a 48 meses de edad. De igual manera, este test identifica niños que están en riesgo de presentar TEA. Consta de 25 preguntas y además tiene un apoyo visual de dibujos que apoyan a las preguntas, lo que facilita la evaluación del test y de entender cada pregunta. En la pregunta número 1 que nos plantea el Kuchat es o lo mira su hijo o hija cuando usted dice su nombre. Siempre, habitualmente, a veces, raramente, nunca. En la pregunta 2 nos dice, ¿cuán fácil le resulta establecer contacto con su hijo o hija? Muy fácil, bastante difícil, o muy difícil, imposible. En la pregunta 3 nos dice, cuando su hijo o hija está jugando solo o sola, ¿alinea objetos? Cuando siempre, o lo hace habitualmente, o a veces, o raramente, o nunca. En la pregunta 4 nos dice, ¿pueden otras personas entender fácilmente a su hijo o hija cuando habla? Siempre, habitualmente, a veces, no sé, raramente, nunca, mi hijo o hija no habla. En la pregunta 5 nos plantea, señala a su hijo o hija para indicar que quiere algo, por ejemplo, un juguete que esté fuera de su alcance, varias veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 6 nos dice, señala a su hijo o hija para compartir un interés con usted, por ejemplo, señalar hacia algo interesante que vio. Por ejemplo, en la imagen vemos que la niña está apuntando a un gatito y quiere compartir lo que está viendo con su cuidador, o sea, con su padre. Lo hace muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 7 nos dice, ¿cuánto tiempo puede un objeto giratorio mantener interés de su hijo o hija? Por ejemplo, el lavarropas, el ventilador, las ruedas de los autitos, varias veces, media hora, 10 minutos, un par de minutos, menos de un minuto. En la pregunta 8 nos dice, ¿cuántas palabras puede decir su hijo o hija? Ninguna, no ha comenzado a hablar todavía, menos de 10 palabras, de 10 a 50 palabras, de 51 a 100 palabras, más de 100 palabras. En la pregunta 9 nos dice, su hijo o hija juega a hacer como si, por ejemplo, cuidar muñecas, hablar a un teléfono de juguete, o sea, hace juegos simbólicos. Lo hace muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 10 nos dice, ¿su hijo o hija mira hacia donde usted está mirando? Por ejemplo, en la imagen vemos que está
la mamá está viendo hacia un avión. ¿Y con cuántas veces lo hace? Muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, y menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 11 nos dice, ¿con qué frecuencia su hijo o hija huele o lame objetos inusuales? Como vemos en la imagen, está lamiendo, parece un palo. Muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 12 nos dice, agarra a su hijo o hija su mano y le pone sobre un objeto cuando quiere que usted lo use, por ejemplo, sobre la manija de la puerta, cuando quiere que usted le abra la puerta, o sobre un juguete cuando quiere que usted lo active. O sea, utiliza al adulto como instrumento para poder obtener lo que quiere. O sea, muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 13 nos dice, su hijo o hija camina en puntas, o sea, camina en puntitas, siempre, habitualmente, a veces, raramente, nunca. En la pregunta 14 nos dice, ¿cuán fácil le resulta a su hijo o hija adaptarse cuando su rutina cambia o cuando las cosas están fuera del lugar habitual? Bueno, como vemos en la figura, vemos una silla tirada y queremos saber si el niño es capaz de adaptarse a eso, ¿no? Es muy fácil adaptarse, bastante fácil, bastante difícil, muy difícil, imposible. En la pregunta 15 nos dice si usted o alguien más en la familia está visiblemente angustiado o angustiada, muestra su hijo o hija signos de querer consolarlo, por ejemplo, acariciarle el pelo, abrazarlo, o sea, querer consolar a la persona. Pues siempre, habitualmente, a veces, raramente, nunca. En la pregunta 16 nos dice, ¿hace su hijo o hija la misma cosa una y otra vez? Por ejemplo, hacer correr el agua por el lavabo, prender y apagar la luz una y otra vez, cerrar la puerta una y otra vez, muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 17 nos dice, ¿describiría las primeras palabras de su hijo o hija? ¿Cómo? Por ejemplo, las primeras palabras típicas de los hijos son mamá o papá o algo que esté a su alrededor, que es muy conocido por él. Son muy típicas, bastante típicas, levemente inusuales, muy inusuales. Mi hijo o hija no habla. En la pregunta 17, ¿repite su hijo o hija cosas que escucha? Por ejemplo, cosas que usted dice, frases de canciones o películas o sonidos, muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 19 nos dice, ¿utiliza su hijo o hija gestos simples? Por ejemplo, saluda con la mano, cuando se despide, cuando dice hola. Lo hace muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 20 nos dice, ¿se realiza su hijo o hija movimientos raros con los dedos de la mano cerca de sus ojos? Muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 21 es, cuando su hijo o hija se enfrenta a una situación desconocida, ¿le mira la cara espontáneamente para comprobar su reacción? Por ejemplo, en la figura observamos que se está acercando un perrito donde la mamá y el niño está viendo la reacción de la mamá. Entonces, ¿cuán habitual hace eso? Siempre, habitualmente, a veces, raramente, nunca. En la pregunta 22 nos dice, ¿durante cuánto tiempo pueden solo uno o dos objetos mantener el interés de su hijo o hija? O sea, tienen varios juguetes, pero solo se centra en uno solo.
no sé, la mayor parte del día, varias horas, media hora, 10 minutos, un par de minutos. En la pregunta 23 nos dice, ¿su hijo o hija hace girar objetos repetitivamente? Por ejemplo, un pedacito de hilo hasta que lo gira muchas veces por día, a veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. En la pregunta 24 nos dice, ¿parece su hijo o hija ser hipersensible al ruido? En la figura vemos que el niño se está tapando los oídos. Puede ser hipersensible, no sé, a la música, a ruidos del taladro o a cierto tipo de sonidos. Y se tapa el oído, no lo soporta. ¿Cuántas veces lo hace? O sea, siempre, habitualmente, a veces, raramente, nunca. En la pregunta 25 nos dice, ¿su hija o hija es de mirar fijo a la nada sin un propósito aparente? Como vemos en la figura, la niña está viendo al vacío, a la nada, bueno, está perdida literalmente. No sé, lo hace muchas veces por día, algunas veces por día, algunas veces por semana, menos de una vez por semana, nunca. La escala de observación para el diagnóstico del autismo. La aplicación es individual para niños desde los 12 meses de edad hasta adultos. Cada módulo está dirigido a una población diferente. Son 5 módulos. El módulo T es para niños de 12 a 30 meses de edad, con un nivel de lenguaje que abarca desde la ausencia de habla hasta el uso de expresiones simples. El módulo 1 se utiliza para niños con el nivel de lenguaje descrito anteriormente, pero con una edad de 31 meses o superior. En el módulo 2 es para personas de cualquier edad, incluyendo niños pequeños, que utilicen un lenguaje de frases, pero que aún no tengan fluidez verbal, y niños con fluidez verbal que tengan menos de 3 años de edad. En el módulo 3 se utiliza para niños y adolescentes con lenguaje fluido, que aún se encuentra en la edad de jugar con juguetes, en general menores de 16 años. En el módulo 4 se utiliza para adolescentes más mayores, a partir de los 16 años aproximadamente, y adultos con fluidez verbal. Dura entre 40 a 60 minutos cada módulo. La finalidad de este test es la evaluación y diagnóstico del autismo y de los trastornos generalizados del desarrollo en personas de diversas edades y ver sus niveles de desarrollo y de lenguaje. Los materiales viene un manual que está dividido en 2 partes. La primera parte es una visión general de las 2 relacionada con la aplicación, la codificación, la interpretación, el desarrollo del instrumento y las propiedades psicométricas, concernientes a los módulos desde el 1 hasta el 4. En la segunda parte tiene la misma estructura que la primera, pero esta se centra específicamente en el módulo de los niños más pequeños. Es así que cada módulo tiene su propio protocolo. Y aparte de eso, viene un kit de materiales interactivos de estimulación necesarios para aplicar cada uno de los 5 módulos, junto con el manual de la prueba y un juego de protocolos, como se les había mencionado, para cada módulo. El módulo 1 de la 2 está compuesto por 10 actividades, con sus 34 ítems correspondientes. Las actividades son las tareas que aplica el examinador, y o sea que lo ve en vivo y que permite una observación estandarizada del niño. Estas actividades se dan en vivo y el evaluador debe estar muy familiarizado porque no puede estar leyendo el manual en ese momento, tiene que estar muy atento. En el módulo 1 hay 34 ítems, de los cuales uno es el juego libre. Ya, el objetivo de esta actividad es que el niño se relaje y familiarice con la situación de prueba,
Además, se pretende comprobar si el niño usa los juguetes independientemente, su relación con el familiar o con el cuidador que ahí se encuentre. Luego se realiza, si el niño realiza comportamientos repetitivos, si el niño intenta involucrar en el juego al familiar que le está acompañando, si hay exploración simbólica o funcional de los juguetes por parte del niño, la atención prestada por el niño al juego, los cambios de actividad, las conductas repetitivas, todo ello se observa. Luego, el 2, respuesta al nombre. El objetivo de esta actividad es valorar la respuesta del niño cuando se le llama por su nombre, tanto por el examinador como para el familiar. La número 3 nos dice respuesta a la atención conjunta. El objetivo de esta actividad es valorar la respuesta del niño cuando el examinador atrae su atención hacia un objeto distante, ya sea con la mirada o con la acción de señalar. En la 4, el juego con burbujas. El objetivo de esta actividad es observar la presencia de emociones, de atención conjunta, el placer compartido y comparte su juego, la acción de pedir y la conducta motora mientras se hacen burbujas con una pistola. En la 5, anticipación de una rutina con objetos. El objetivo de esta evaluación es evaluar la anticipación e iniciación por parte del niño de la repetición de una acción rutinaria con objetos, pudiéndose evaluar de esta manera sus emociones, la atención conjunta, el placer compartido, de qué manera el niño pide algo y su conducta motora a lo largo de la actividad que se está realizando. En la 6, respuesta a la sonrisa social. El objetivo de esta actividad es valorar la respuesta de la sonrisa del niño cuando el examinador o el familiar le sonríe o inicia algún juego. En la 7, anticipación de una rutina social. El objetivo de esta actividad es evaluar las acciones de anticipación, petición y participación en una rutina de carácter social. Por ejemplo, si compartes tus sonrisas cuando le das cosquillas, o le columpias, o lo balanceas. En la pregunta 8 nos dice imitación funcional y simbólica. El objetivo de esta actividad es valorar las acciones simples del niño ante objetos reales y sustitutos de dichos objetos a la hora de imitar acciones familiares, por ejemplo, beber de un vaso, comer. En la 9, fiesta de cumpleaños. El objetivo de esta actividad es propiciar una oportunidad para que el niño participe en un juego simbólico y funcional. O sea, por ejemplo, hacerle una fiesta, un peluche y compartir al niño y ver cómo se comporta el niño. En la 10, el aperitivo. El objetivo de esta actividad es propiciar la oportunidad de que el niño haga una petición, concretamente una comida, no sé, que él quiera pásame la manzana o quiero esa manzana, en el contexto familiar. El módulo 2 consta de 14 actividades. Se aplica a niños con un lenguaje a partir de 3 palabras, es un habla con frases. La 1 hace tarea de construcción, 2 da respuesta al nombre, 3 juego simbólico, 4 juego interactivo conjunto, 5 conversación, respuesta a la atención conjunta, tarea de demostración, descripción de una imagen, contar un cuento de un libro, juego libre, una fiesta de cumpleaños, aperitivo, anticipación de una rutina con objetos, juego con burbujas. El módulo 3 consta de 14 actividades. Se aplica a niños y adolescentes jóvenes con lenguaje fluido. Ahí se realizan las actividades de 1, tarea de construcción, 2, juego simbólico,
3. Juego interactivo conjunto. 4. Tarea de demostración. Descripción de una imagen. 5. 6. Contar un cuento de un libro. 7. Viñetas. 8. Conversación e informes. 9. Emociones. 10. Dificultades sociales y molestias. 11. Descanso. 12. Amistades y matrimonio. 13. Soledad. 14. Inventarse una historia. En el módulo 4 consta de 15 actividades. Se aplica a adolescentes y adultos con lenguaje también fluido. El primer ítem es tarea de construcción. 2. Contar un cuento de un libro. 3. Descripción de una imagen. 4. Conversaciones e informes. 5. Trabajo o escuela actual. 6. Dificultades sociales y molestias. 7. Emociones. 8. Tarea de demostración. 9. Viñetas. Y 10. Descanso. Y 11. Vida diaria. Y 12. Amistades y matrimonio. La 13. La soledad. Y 14. Planes y deseos. Y 15. Inventarse una historia. Con esto estaríamos concluyendo el A2. Así que muchas gracias por ver el video y recuerden que el diagnóstico temprano y el posterior inicio del tratamiento de edades tempranas juegan un papel importante en la reducción de los síntomas de autismo y en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas con trastorno de espectro de autismo y también la de sus familiares. Gracias.